Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video más en el cual vamos a darle la continuación a la unidad 10, población y medio ambiente. Las asignaciones pues ya saben, un resumen con los 5 puntos más interesantes o los datos más importantes. Aunque si bajo su consideración hay más información que quisieran anotar, pues no hay problema. Pueden continuar con la asignación y cualquier duda o consulta la vamos a estar resolviendo en Classroom. Ahora bien, continuando con el contenido, vamos a hablar sobre resistencia y resiliencia. Un ecosistema bien desarrollado resiste y aparte de resistir, también se adapta a las perturbaciones naturales y antrópicas de la mejor forma posible. Y también existen zonas verdes en diferentes países de Latinoamérica como selva, bosques con una diversidad de hábitats y una diversidad de plantas y animales presentes que han logrado sobrevivir y conservar su naturaleza. Entonces, en este caso, los organismos que habitan en un ecosistema no pueden reproducirse utilizando todo su potencial biológico, ya que el ecosistema también impone sus propios límites. Y entonces a estos propios límites que se imponen lo vamos a conocer como resistencia ecológica. Y la resistencia ecológica está determinada por factores internos y externos que impiden el potencial biológico de las especies. Por ejemplo, los factores que determinan la resistencia ecológica en un ecosistema vegetal son ¿cuáles? La luz, el agua, la tierra y los nutrientes, entre muchos factores más, ¿verdad? Y los factores externos que inciden en los ecosistemas también afectan esta resistencia ecológica. Entonces, los ecosistemas terrestres y acuáticos de El Salvador tienen una larga historia de modificaciones y algunas veces son bastante severas. Y en ese caso identificamos que el crecimiento económico ha generado grandes contradicciones, incluso muchas de carácter ambiental mayormente. Y hablamos entonces de que la conservación y la restauración afecta bastante a los ecosistemas que dependen de la forma en la que logremos moderar el consumismo de estos recursos, ya que son limitados y no pueden crecer al ritmo que usualmente se hace con la demanda. Entonces es urgente asegurar la integridad estructural y la funcionalidad de estos ecosistemas. Y cuando hablamos en ese caso de la resistencia de los ecosistemas naturales respecto a los cambios provocados por diversas actividades humanas, hay bastantes problemas ecológicos de gran importancia, ya que un ecosistema puede aumentar su resistencia con el número de especies que hay, y eso pues hace que aumente también el número de interacciones que ingresan a este ecosistema. Y ya nosotros, si nos queremos referir a la resiliencia, esto nos indica la capacidad de los ecosistemas de absorber estas perturbaciones, estos problemas, estas limitantes, sin alterar significativamente sus características de estructura y sus características de funcionalidad. Entonces, una vez que la perturbación ha terminado, ¿qué va a hacer el ecosistema? Regresar a su estado original, en donde las comunidades y ecosistemas más complejos que llegan a poseer un mayor número de interacciones entre sus componentes, pues presentan resiliencias mayores. Y esto se va a deber a qué cosa? A que los ecosistemas complejos poseen mayor cantidad de mecanismos de regulación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resiliencia? Que los ecosistemas son distintos unos de otros, tanto en las diversidades de flora como de fauna, como en la forma en la que estos van a responder a las situaciones de estrés ante perturbaciones en lo mismo. Entonces aquí podemos mencionar que se han identificado dos mayores presiones que causan cierta transformación en estos ecosistemas. Una de estas presiones podría ser ¿qué cosa? La reestructuración física. Cuando hablamos de la reestructuración física, uno de los que podemos mencionar sería la urbanización, que pues lo transforma directamente ya sea de paisaje y la biodiversidad presente, afecta la productividad del mismo y los ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en ese lugar. Entonces, como respuesta a estas presiones, diferentes grupos se han desarrollado bajo un cierto grado de resiliencia. Y también otro de los elementos que podemos hablar o mencionar sobre esa importancia de la resiliencia es la introducción de especies exóticas, ya que estas son especies foráneas introducidas en un ecosistema de forma ya sea accidental o de forma voluntaria. Y estas especies pueden competir con las nativas. ¿Por qué cosa? Por los alimentos, por los recursos que hay,
por lo que se les considera como potencialmente peligrosa para la biología y el ecosistema de ese lugar. Entonces, aquí les voy a mencionar algunos pequeños casos emblemáticos de la introducción de especies exóticas que resultaron súper dañinas en estos ecosistemas. Uno de esos serían las abejas africanizadas, que se introdujeron por accidente en las selvas de Brasil. Otra sería la culebra arbórea café, que es originaria de Australia y se introdujo en la isla de Guam, donde se reprodujo sin control y acabó casi por completo con las poblaciones de pájaros que eran originarios de esta isla. Y el último ejemplo o caso que les traigo aquí para comentar sería la perca del Nilo, que este fue un pez introducido en el lago Victoria en África y por ser un depredador acabó con los peces nativos. Entonces vemos también que en ese caso los ecólogos determinan la importancia de la resiliencia en términos de que se determina la estática y el comportamiento intertemporal de los diferentes sistemas ecológicos y no solo ecológicos sino que también de las actividades económicas de la zona, ¿verdad? Entonces, de esta forma se estudian los diferentes sistemas naturales para tratar de analizar específicamente los aspectos tanto ecológicos como económicos. Y de esta manera los ecosistemas sanos pueden ser definidos por sus requerimientos, como la resistencia, la organización que poseen y teniendo la ventaja de poder utilizarlos en diferentes mecanismos de adaptación y de protección del mismo. ¿Y qué le va a aportar esto? Le va a aportar estabilidad y aparte de estabilidad le va a aportar equilibrio de todas las especies que se encuentran ahí. Y en este caso, algunos de los eventos que pueden servir para determinar la funcionalidad y la resistencia de ecosistemas son ¿cuáles? La fijación de nitrógeno en la zona, la captura de carbono en la zona, el porcentaje de humedad que se encuentre, los polinizadores también que van a poder encontrar las diversas especies o mecanismos de polinización y también los diferentes mecanismos de dispersión de semillas. Y pues todo esto tiene implicaciones directas en las estrategias que se deben plantear para la conservación de la biodiversidad. Ahora bien, vamos a ver el tema crecimiento de la población mundial y vamos a hablar sobre los factores del crecimiento poblacional. Para eso nos tenemos que remontar hacia el siglo XIX, donde se dio un fuerte aumento de la población que venía con un ritmo de crecimiento bastante lento y de esta forma era bastante estable. Pero esta tendencia sigue y logra alcanzar alrededor de los 6.000 millones de personas para el inicio del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta, resalta y acontece que los adelantos científicos contribuyeron significativamente al aumento poblacional, principalmente en el avance de las ciencias de la medicina y también pues en el desarrollo de la agricultura. ¿Por qué caso? Por el uso de fertilizantes artificiales y técnicas más eficientes de estos cultivos. Entonces, a consecuencia, ¿qué es lo que pasó? Que estos factores garantizaron estilos de vida más dignos y estilos de vida más saludables. Y incrementaron en mayor cantidad la tasa de natalidad y disminuyeron la tasa de morbidad o mortalidad en el caso de infantes y de adultos mayores. Entonces vamos a hablar sobre los progresos, ya que los progresos de la medicina consistieron en identificar algunos de los microorganismos. ¿Qué microorganismos conocemos? Especialmente los de salud, bacterias y virus, ¿verdad? Como fuentes principales de gran número de enfermedades, además de ¿qué cosa? Crear vacunas para evitarlas y tratarlas. Entonces, grandes ejemplos hoy en día son varios experimentos que se han hecho para erradicar varias enfermedades que han sido mortales y se han convertido en un indicador del crecimiento poblacional en los últimos años. Aparte de eso, la investigación y el desarrollo de fertilizantes artificiales, así como la generación de cultivos modificados genéticamente, conocidos en ese caso nosotros lo hablamos como transgénicos, ¿verdad? Pues muestran un gran desarrollo en cuanto a tamaño y a la mejora de condiciones de supervivencia del producto y su resistencia a plagas y enfermedades y virus que pueden desarrollarse. Entonces esto se dio como respuesta a la necesidad alimentaria que ocasionó el aumento de la población y eso se produjo a través del estudio nutricional de las plantas y el desarrollo de los fertilizantes químicos como tal. Para ese caso,
También hablamos que la población humana tuvo un crecimiento moderado hasta finales del siglo XVII y que a partir de esta época inicia uno de los acontecimientos técnicos que más han marcado la historia de la humanidad como tal. ¿Y cuál de esos acontecimientos sería? La revolución industrial. En este caso, con esta transformación, se aumentan los índices de natalidad y la mortalidad experimenta un reajuste en el cual desciende bastante. Y hasta 1550 aproximadamente, la población mundial fue capaz de alcanzar 800 millones de habitantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego, en solo 100 años más, sobrepasó los 1.200 millones de habitantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en 1950 ya superaban los 2.500 millones. Entonces indica que en tan solo 200 años se triplicó la población que existía. Y podemos mencionar que ese crecimiento está vinculado a un mejoramiento de las condiciones sanitarias y alimentarias básicas. En procesos en el campo también de la medicina, tales como el descubrimiento de antibióticos y vacunas que fueron decisivos para el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la mortalidad infantil. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre algunos elementos que tenemos que tener en consideración para el momento del desarrollo del crecimiento de la población mundial, ya que este es un fenómeno exponencial que aumenta en unos 90 millones de personas al año. Pero en este caso la población pasó de 3.700 millones en 1950 a 5.700 millones en 1995. Y resalta y acontece que las proyecciones que hicieron la ONU que nos indicaban que en el 2025 alcanzaríamos 8.000 millones de personas, pero en este caso actualmente existe 8.200 millones de seres humanos y se espera que el crecimiento anual disminuya gradualmente, ya que se tiene una pequeña hipótesis de que la fertilidad femenina va a seguir descendiendo en los años posteriores. Pero el principal desafío del aumento demográfico radica en el impacto negativo sobre el ambiente y sobre la estabilidad social, ya que el incremento poblacional eleva el consumo de materias primas y también de energía, lo que va a provocar problemas mayores a nivel ambiental como la contaminación, la disminución de recursos básicos y la extinción de especies silvestres. Y pues a nivel social el crecimiento se concentra en el ámbito urbano, lo que acelera problemas como la pobreza absoluta, ya que afecta en este caso el 20% de la humanidad y genera problemas como la marginación, la segregación, el desempleo y como bien sabemos en especial lo que fue de este país, el aumento de casos de delito. Y esto pone pues un relieve en la disparidad entre los países desarrollados y los países que nos encontramos en vías de desarrollo. Y el crecimiento de la población mundial se ha acelerado drásticamente en los últimos siglos, pasando de un desarrollo muy lento desde los orígenes hasta los años 1750. Ya que se dio un aumento explosivo después de este año. ¿Por qué cosas? Por revoluciones agrarias, industriales y tecnológicas. Y esa transformación permitió reducir el hambre y prolongar la vida de manera impresionante, lo que generó que se multiplicó la población casi 6 veces más, pasando de 1.250 millones a, en este caso, 8.000 millones de habitantes. Pero sin embargo las tendencias de crecimiento pues no son uniformes, porque en algunos países el índice de natalidad ha disminuido en regiones como Europa y América del Norte. Pero también tenemos el caso de los países que se encuentran en vías de desarrollo como Asia, África, América Latina. Se concentra la mayor parte de la población. Entonces, ¿qué va a requerir en este caso? Que se genere un consumo mayor de recursos y que haya problemas para lograr obtenerlo. Y podemos mencionar como un pequeño breve resumen, pues que la historia de la población se divide en dos grandes periodos, que el primero es desde sus inicios, que lo vimos en la unidad 9,
hasta el año 1750, caracterizado por el desarrollo demográfico muy lento, donde predominó el perfeccionamiento, en ese caso, de herramientas, del desarrollo de cultivos y en especial la domesticación animal, ¿verdad? Y que este segundo periodo, que cubre desde 1750 hasta la actualidad como tal, marca el aumento demográfico exponencial y resulta en avances, en este caso tecnológicos y médicos. Entonces, estos progresos han permitido reducir las tasas de mortalidad, aunque en la mayor parte de la población mundial, como unas 3/5 partes, se encuentra en países de Asia, América Latina y África, en su contraste, pues, con problemas para encontrar los recursos suficientes, problemas en distribución de riquezas, problemas también en distribución de tierras, pero son algunos elementos que generan en contraparte también el gran desarrollo que se ha tenido como población y como seres humanos. Y esto sería todo, jóvenes, por la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.